Muy bien, vamos a continuar. Ahora sobre los objetos de una base de datos. Por acá, como lo dije en un principio, vamos a trabajar en un primer momento con Microsoft Access y después vamos a dar un salto hacia MySQL. Ok, los objetos de una base de datos. Las tablas, los formularios, las consultas y por ahí los informes. Entonces, con estos 4 objetos vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver lo primero que son las tablas. Dice que las tablas básicamente es el objeto más importante de una base de datos porque es acá donde se almacena la información. Es así de sencillo. Una tabla es donde se almacena la información. Alguien pudiera pensar, ¿será que hubiese otra forma de organizar los datos? En realidad, la mejor forma de organizar los datos es esta, mediante una tabla. No es un concepto abstracto, sino que literalmente es esto, una tabla. ¿Que una tabla también está compuesta por filas y columnas? Claro que sí, pero en base de datos a cada fila se le conoce como registro y a cada columna se le conoce como campo. Como lo vas a poder observar en esta imagen, los campos son todos aquellos encabezados de las columnas. Por ejemplo, el campo código, el campo nombre, el campo apellido, el campo dirección y el campo código postal. Y los registros son todas las filas. Por ejemplo, registro 1, código 1, el nombre Luis, apellido grande y la dirección es calle Jeremías, por ejemplo, el número 23 y el código postal 46723. A cada fila se le conoce registro, no hay que olvidar ese dato. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos tender a confundirnos. Entonces, cada campo nos va a permitir delimitar la información que nosotros debemos ingresar en ese momento. Por ejemplo, en el campo código no vamos a ingresar una edad, no vamos a ingresar un nombre, no vamos a ingresar una dirección. Vamos a ingresar específicamente el código en el formato que se nos pida. En este caso, pues es un código simplemente ascendente de autonumérico, por lo tanto está del 1 al 4, aunque ese código también puede ser perfectamente personalizado. En el campo nombre no vamos a ingresar un código, no vamos a ingresar la edad, no vamos a ingresar un correo electrónico, vamos a ingresar específicamente el nombre de una persona. Y asimismo en cada campo, recordemos, en cada campo se nos va a delimitar la información que vamos a ingresar en ese momento. No hay que olvidar, las tablas es el objeto más importante de una base de datos porque es ahí donde se almacena la información. ¿Que a una tabla le vamos a poder ingresar datos? Claro que sí. ¿Vamos a poder actualizar o modificar datos? Claro que sí. ¿Vamos a poder leer sus datos o eliminar? Claro de que sí. A eso se le conoce como el CRUD. Muy bien. Los formularios. Básicamente los formularios son objetos que nos van a permitir la manipulación de la información desde una interfaz gráfica. Por ejemplo, si quiero ingresar los datos a una tabla, debo de ingresarlos literalmente tal y como está. Escribir el número, los nombres de las personas y así en formato, al igual que en una hoja de cálculo. Así como en Excel. Literalmente así, pero en un formulario ya nos muestra lo que es una interfaz gráfica en donde vamos a poder ingresar esa información de una forma mucho más sencilla y práctica. Manipular la información es algo muy importante, que podamos ingresar datos, leerlos, modificarlos, eliminar datos duplicados, en fin, podemos hacer todas esas cosas. No hay que olvidar eso. Mediante un formulario puedo manipular los datos desde una interfaz gráfica. Por acá también tenemos lo que son las consultas. Las consultas hay de varios tipos. Consultas de selección, consultas de acción. Por ejemplo, una consulta de selección nos va a permitir mostrar información personalizada de todos los datos almacenados en una tabla. Por ejemplo, si quiero saber quiénes son los clientes cuyo código postal sea el 46.625, bastará con realizar una consulta y me va a mostrar todos los clientes que coinciden con el código postal que he ingresado. O por ejemplo, también necesito conocer, digamos, cuáles son las personas
que tienen un rango de edad de entre 18 años a 25 y que sean, por ejemplo, del departamento de la Unión o que sean del municipio, digamos, de San Alejo. Es decir, yo puedo ir generando varios criterios de búsqueda para poder personalizar la información que necesito según la necesidad que tenga en ese momento. Las consultas me van a permitir realizar todo ese tipo de acciones. Ahora, ¿en qué momento puedo aplicar lo que son algunas consultas de acción? Cuando voy a actualizar datos, a borrar datos, a insertar datos. Muy bien, entonces, ya el último objeto de base de datos, en este caso los informes. Dice que un informe es un objeto diseñado para dar formato, calcular, imprimir y resumir datos seleccionados de una tabla. Generalmente se utiliza para presentar los datos de forma impresa. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros seleccionar esta información o resumirla para poder enviar, ya sea por correo electrónico o poder imprimir lo que es esta información? Para eso vamos a utilizar lo que son las consultas. Pero hay que recordar esto: un informe, básicamente, cada vez que nosotros revisamos, por ejemplo, la información, lo que revisamos es un informe realizado a través de consultas. Eso es todo. Cuando nosotros ya tenemos datos, por ejemplo, de cuál es la empresa, como lo que es este caso, que ha podido realizar los importes de ventas mayores, pues básicamente ordenamos cuáles son las empresas que más han vendido hasta la que menos ha vendido. Y por ahí le podemos decir también que nos muestre, por ejemplo, cuáles son las 10 empresas que más pedidos han tenido. Es así de sencillo. Por lo tanto, un informe nos permite mostrar información resumida, extraída a través de las consultas sobre la información que están almacenadas en las tablas. Y dicha información estará guardado en un formato para enviar por correo electrónico o para poderlo imprimir a papel.